Entonces, si hacemos un repaso para quienes se han conectado recién, el proyecto hay que entregarlo de aquí a 2 semanas, el 14. Cuenta con una descripción, la problemática, aquí se explica a qué se refiere esto, la justificación. Estas tres primeras partes ya les dije que lo tienen en los dos primeros o las dos primeras partes que han presentado como práctica de los proyectos. Luego vienen los objetivos, aquí está explicando, tanto específicos como el objetivo general, las alternativas, conclusiones y recomendaciones, ¿no? Donde ustedes expresan cuál creen que es la mejor opción y lo que han aprendido, ¿no? De esta situación, ahí se expresa lo que son las conclusiones, ¿no? Entonces, por lo menos tres alternativas o dos, ¿no? Arriba de dos alternativas, no una, sino unas dos alternativas es lo ideal. Vamos a ver algunos casos sobre lo que no hay que hacer con este proyecto. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver algunos casos. Por ejemplo, bien. Entonces, vamos a ver algunos casos de lo que no hay que hacer con el proyecto. A ver, en este caso, bueno, su introducción, su índice, qué es lo que ha hecho aquí. Bueno, ha descrito el proyecto, el transporte, las cosas, ha descrito el lugar, la economía, el estudio socioeconómico, la justificación muy pobre, la problemática, fíjense, muy pobre, ¿no? Muy pequeño, muy pobre. Los objetivos y las alternativas, fíjense, simplemente es esto, ¿no? O sea, demasiado pobre y las conclusiones muy pobres. Entonces, esto no es un buen trabajo, ¿sí? Es algo que ustedes no tienen que hacer, ¿no? Les muestro como ejemplo de lo que no hay que hacer. Bien, veamos más. A ver, vamos a ver otro caso. Ahí está la descripción del proyecto. Arbieto ha empezado a hablar de los datos demográficos, socioeconómicos, el transporte, la parada de Arbieto. Esto parece más Tarata, ¿no? Que Arbieto. La problemática, aquí he empezado a hablar del problema muy poco. La justificación, los objetivos, está más o menos. Las alternativas, eh, muy poco. Y bueno, ha hecho lo que se ha podido, pero ese es básicamente el formato, ¿no? Del proyecto. Claro que hay buenos trabajos. Por ejemplo, este de acá, veamos. Bueno, he hecho un resumen acá. Tabla de contenidos.
Información. Aquí ha descrito el municipio de Punata. Todos los datos que corresponden. De ahí ha buscado en internet algunos datos más. El asunto del transporte y luego ha descrito la problemática, ¿no? Bastante amplio. Después ha hecho sus posibles soluciones, su justificación, objetivos, alternativas, dos alternativas, está bien esto. Y ha empezado a describir cómo hacer este trabajo. Y después conclusiones y recomendaciones que lo ha hecho bien, ¿no? Y, y sus referencias bibliográficas. Entonces, eso es lo que se espera, ¿no? De los proyectos. Y eso es lo que se espera que ustedes hagan. Dije, buenas noches, una consulta. ¿Nos puedes repetir en alternativas qué es lo que tenemos que realizar, no? Las alternativas tienes que hablar de las posibles soluciones a los problemas, ¿sí? Eh, Dentro de la rúbrica, alternativas es describir diferentes alternativas, por lo menos dos, que pueden conducir a los diferentes pasos que llevarán a una meta final o a una solución de un problema, ¿sí? Esas son alternativas. Y claro, no es simplemente mencionarlo, sino que hay que tratar de justificar la alternativa indicando por qué puede ser una buena opción. Y tal vez señalar las cosas en contra, ¿no? De aquella alternativa. ¿Sí? Bien. ¿Qué más, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Tienen más preguntas sobre esa parte del proyecto? Bien. Veamos el texto, repasando algunas cositas. Y vamos a hablar sobre el proceso de desarrollo, ¿sí? Llamamos un proceso de desarrollo algo que conduce al cambio de una estructura económica tradicional. Si tradicionalmente se estaba acostumbrado a cierto tipo de economía, pues con el tiempo esta puede cambiar. Y cuando esa cambia para mejorar, estamos hablando de un crecimiento económico. El proceso de crecimiento se entiende al estudio de un proceso de desarrollo que aumenta la cantidad o la calidad de la producción de bienes en el interior de un área determinada. Entonces, la idea y la meta de todo desarrollo económico es la cantidad y la calidad. Y luego vamos a ver cómo esto ha ido produciendo mucho en el pasado. Un proceso de crecimiento a largo plazo puede comportar depresiones pasajeras, es decir, algunos bajones. Sin embargo, el sistema económico capitalista precisamente vive de alternancias económicas a través de ellas. El proceso de industrialización es un proceso especial de crecimiento en el cual el empleo de máquina y la utilización de energía aumenta más que el empleo de la mano de obra. Entonces, industrialización es reemplazar parcialmente o totalmente la mano de obra por maquinaria especializada. Bien, aquí está el famoso valor de tráfico, ¿no? Los medios de transporte no son lo mismo, sino que van difiriendo unos de otros en varios aspectos, ¿no? Algunos se caracterizan por transportar en masa y otros por ser rápidos, otros por ser seguros y otros por su costo, o quizás porque tienen algo
que lo hace diferente a otros. Si nosotros hacemos comparaciones entre las diferentes modalidades y sus ventajas, nace el concepto de lo que es el valor de tráfico, que se refiere a la capacidad de tráfico económicamente relevante de un medio y del sistema de transporte. ¿Sí? Entonces, es la capacidad económica de un medio o un sistema de transporte. ¿Sí? Entonces, esto puede ayudar bastante para poder, como dice más aquí adelante, determinar la capacidad, la seguridad, los gastos y la velocidad y otro tipo de cosas que puede influir en la capacidad y la calidad del transporte. ¿Sí? Entonces es como ir midiendo, darle puntuación eh, al transporte y ese valor de tráfico muestra que quienes tienen un mayor puntaje pues son más eficientes por alguna razón. Entonces simplemente es un valor que nos permite hacer comparaciones, ¿no? Que tiene lugar dentro de un sistema económico. Bien, eso ya se había hablado mucho más antes también, ¿no? Y aquí hay algunos ejemplos que muestran algunas diferencias entre el transporte férreo y el por carretera, ¿no? Bien. En fin. Entonces, ahí vamos a ir un poco al valor de tráfico y vamos a ir a la afinidad de una mercancía. Se entiende por afinidad el grado de capacidad para soportar transportes. Hay mercancías que son totalmente insensibles en relación con los transportes, en tanto que otras se estropean y echan a perder o se hacen invendibles si el transporte se efectúa con un medio determinado. Hay solo bienes que solo prestan para un transporte en grandes cantidades y con los que en relación con las condiciones de mercado, la expedición por gramos no vale la pena, tanto en otros, perdón, solo se expiden de un lugar a otro en cantidades mínimas, ¿no? Entonces, este término de afinidad, como estamos viendo, es el grado de capacidad para soportar transportes, ¿sí? Entonces, hay mercancías que son sensibles y mercancías que son insensibles, como menciona acá, que pueden estropearse o se echan a perder debido a la calidad del transporte. Entonces el transporte tendría que ser adecuado como para transportar ese tipo de mercancía a lo que definimos la afinidad. Si aquel modo de transporte es adecuado o no. Una persona que va a transportar carne no lo va a hacer en camión, ¿no? Porque va a tardar mucho. Tendría que hacerse en un camión frigorífico o por avión, ¿no? Donde tarde poco tiempo y de esa forma se evite de que el producto se estropee. Todos los transportes también se pueden regular de esa forma, ¿no? Fuerza de estructuración económica. Cuando hablamos este término dentro de lo que es el transporte, vamos a entender la capacidad del mismo para transformar a partir de una posición inicial la estructura de la economía, provocando así procesos de desarrollo nuevos o modificando los que ya están en curso. ¿Sí? Entonces, hablamos de desarrollo. Y ese término de intensidad de la fuerza de estructuración es una función de los distintos planes del valor de tráfico en acción conjunta con los planes correspondientes de la afinidad de mercancías a transportar, ¿no? Entonces,
dependiendo del sistema de transporte que se utilice y dependiendo de la mercancía, se genera este concepto de lo que es la intensidad. Porque puede ser que para transportar cierta mercancía sea más idóneo o apropiado utilizar cierta modalidad de transporte con ciertas modificaciones. Entonces, con el tiempo se vuelve el medio más común para transportar esto. Y ahí es donde habla de la intensidad, ¿no? Área de desarrollo es un área en la que por virtud de impulsos de un determinado medio de transporte, de un sistema de transportes en su conjunto, o de medidas particulares de la política del transporte, son provocados determinados procesos positivos de crecimiento. Entonces, el crecimiento, cuando se evidencia un crecimiento, se evidencia cuando se realizan procesos debido al transporte. Entonces, el transporte origina desarrollo. Es como algo que impulsa el desarrollo y la región que se desarrolla gracias al transporte, hablamos de un área de desarrollo. Bien. Área de vaciado. Es el área cuyas expensas tienen lugar los procesos de crecimiento mencionados, provocados por algún medio de transporte o respectivamente por el sistema conjunto del mismo. Entonces el transporte ocasiona desarrollo, ¿no? Crecimiento. Área de indiferencia es el área que no resulta afectada ni por la fuerza de estructuración ni por un medio de transporte o del sistema conjunto ni por medidas particulares de la política del transporte. Entonces, es algo que no está afectado por la modalidad del transporte o el sistema de transporte, ¿no? Entonces, no importa cómo se mueve el transporte, es algo que no tiene influencia. Y bueno, hay quizás más términos que son interesantes para poder eh, entenderlos, ¿no? Pero con eso ya estamos concluyendo el tema y solamente nos falta revisar lo que es el plan maestro vehicular de Cochabamba, donde se ve y se ve cómo se ha puesto en práctica varios conceptos, ¿no? Eso lo vamos a ver otro día, ya en otra clase. Ahora veamos un poquito la economía en los mundos antiguos y luego sacamos una evidencia, ¿sí? A ver, ¿dónde está esto?